Capítulo 12. Tuvo una nueva pesadilla. Hacía un tiempo que no las tenía, pero aquel jueves llegó a la madriguera tan agotada por los entrenamientos prácticos que ni siquiera tuvo energías de visitar a Harry. Él, además, durante el día se notó bastante ocupado, con papeles de más que Ernie le insistía que revisara y una reunión importante con el señor Flam, así que tampoco había querido molestarlo. Sí que le dio cierta tristeza no haber visitado a Teddy, porque aunque solo pasó un día desde la última vez que lo vio, lo extrañaba, y sabía que el niño estaba esperando que lo visitara, pero el agotamiento era extremo, y tenía que guardar energías para el viernes, que sería bastante movido por ser el día del festejo al que sus amigos le habían dicho que tenían que ir, en aquella villa mágica, siendo un posible lugar en el que atacarían los mortífagos. Sin embargo, cuando se despertó casi a las 3 de la mañana, por una nueva pesadilla en la que sus padres eran partícipes, Ginny se dio cuenta de que no podría volver a dormir. Aquel sueño se sintió tan real y esta vez Harry también estaba. Voldemort se lo llevaba a la oscuridad junto con sus padres y por sus gritos y alaridos, adivinó que nada bueno les estaba sucediendo. Decidió que quería aclarar un poco su mente y salió de su habitación, sintiendo un pequeño estremecimiento por lo frío que se sentía el suelo contra sus desnudos pies. Desde que había terminado con Leo y Harry le devolvió la confianza en sí misma, comenzó a recuperar los hábitos que había perdido, como caminar descalza por su casa si eso era lo que quería, colocarse la ropa o los pijamas que más le gustaban sin importar que se le notara el tatuaje e incluso había recuperado su vocabulario mental de malas palabras para usarlas cuando quisiera. Esto último no se escuchaba del todo bien, pero a veces cuando te lastimabas el dedo chiquito del pie no ibas a soltar cosas como «cielo santo». Bajó a la cocina y tomó un vaso de agua, despertándose por completo y sintiendo cierta paz con la madriguera así de silenciosa. De esa forma, no se perdía el susurro de la brisa contra las ventanas, o el canto nocturno de los grillos en el patio y sentía que además, disfrutaba del olor campestre que siempre la rodeaba. Tal vez por eso le gustaba también correr por el bosque, aunque últimamente había dejado de hacerlo porque le asustó saber que un posible punto de encuentro de mortífagos se encontraba tan cerca. Con lo ocupada que estaba no había tenido tiempo para investigar ese lugar y tampoco tenía ánimos de hacerlo en ese momento, sola. No era tan demente, tal vez el fin de semana vaya con sus amigos. Cuando se terminó su segundo vaso de agua, comenzó a vagar por la casa simplemente observando todo. Las decoraciones que mantenía su madre ahí seguían, como algunos jarrones y manteles, pero Ginny se dio cuenta de que el reloj que anunciaba los lugares en donde se encontraban los miembros de la familia había desaparecido y ella supo por qué, sin necesidad de pensarlo demasiado. Como si no fuera del todo dueña de su cuerpo, se colocó una chaqueta y salió de la casa hacia el garaje junto a la misma. Ese era el lugar seguro de su padre, donde tenía su oficina y guardaba sus objetos de colección Muggle. Su madre casi no entraba ahí porque le disgustaba todo lo desordenado que estaba, pero a Ginny siempre le fascinó y le siguió fascinando esa segunda vez que entró. Todo permanecía como lo recordaba, aunque igualmente cubierto por una delgada capa de polvo, dando a entender que, como ella, sus hermanos tampoco se habían adentrado a ese lugar. El auto Ford Anglia de su padre abarcaba casi todo el centro del garaje y en los alrededores no había demasiado espacio para caminar, por las repisas y mesas que sostenían distintos artefactos muggles, de los que ella solo podía reconocer la mitad. Incluso del techo colgaban algunas correas, banderas y otros objetos que tenían un gran valor sentimental para su padre. «Papá», murmuró, con un nudo en la garganta, mientras pasaba su mano por el sucio capó del auto. Cuánto lo extrañaba. Ella era su niña, su pequeña. Sus hermanos siempre se enojaban porque era la favorita de su padre y también de su madre. ¿Quién diría que ahora eso haría que su dolor por su pérdida se incrementara? Observó algunos otros objetos en las repisas y recordó con una sonrisa la primera vez que su padre le había mostrado ese sitio. Ginny nunca se había sentido tan fascinada con cosas que no entendía. Los muggles le parecieron tan fascinantes y todas esas formas que tenían los enchufes,
los lapiceros que retenían tanta tinta y no era necesario tener a un lado un tintero, todos esos libros con mundos de fantasía que sobrepasaban incluso el mundo mágico, los teléfonos, los televisores. Todas esas cosas las había conseguido y conservado su padre. Aquella era una habitación para retroceder en el tiempo y se sintió tan bien para ella hacerlo. Era como volver a tener a su padre de regreso. Cuando estaba con Fleur en la cocina o haciendo algún mantenimiento en el huerto, Ginny se sentía de nuevo con Molly, pero no había tenido la oportunidad de entrar al garaje y volver a sentirse cerca de su padre. Su querido padre, que murió de forma tan valerosa salvando a uno de sus hijos. Él sí se merecía un trofeo por aquello. Era tan valiente que no le importó sacrificarse, siempre y cuando su hijo estuviera bien. Ginny pensó que ella hubiera hecho lo mismo por sus padres. Ella hubiera querido estar ahí y recibir esa pared en lugar de su padre, o en todo caso, aquel hechizo que mató a su madre, pero no estuvo ahí. Al seguir avanzando por el garaje, Ginny se encontró con un pequeño escritorio pegado de lado a la pared en una esquina. Estaba lleno de papeles y una pequeña lámpara Magel en la esquina iluminaba una foto enmarcada debajo. Ginny se acercó y se le formó un nudo en la garganta al ver que en la foto aparecía ella y su padre, jugando en el patio de la madriguera. Ella debía tener unos 5 años y estaba llena de barro a excepción de la cara. Su padre, sonriendo jovialmente como siempre, la abrazaba por los hombros y jugaba con ella en el barro, sin importarle ensuciarse la ropa. Ginny no recordaba aquella situación y hubiera querido hacerlo. Cada día sentía que perdía un recuerdo más de sus padres. Ya no podía escuchar sus voces o recordar cómo eran, y es que estuvo varios años sin hablar en persona con ellos, y para cuando regresó a Inglaterra ya no estaban. Trató de hacer memoria y solo los rostros sangrientas de sus padres se reprodujeron en su mente, con una imagen en silencio. Y sospechaba que los podía ver porque aún habían algunas fotos de ellos en la madriguera. Se sentía tan culpable y como la peor hija del mundo, por olvidarse de sus padres. Tenía 5 años. Una voz de repente interrumpió el silencio del garaje y Ginny saltó en su puesto, viendo hacia la entrada donde su hermano Bill la observaba, con una ligera sonrisa. En esa foto, tenía 5 años, recién cumplidos, agregó el pelirrojo, señalando la foto que Ginny sin querer había comenzado a sostener entre sus manos. Yo tenía 16 y estaba planeando irme de casa cuando cumpliera los 17. A mamá no le gustaba la idea, y estábamos teniendo una discusión en la cocina al respecto. Pero de repente, papá nos gritó desde el patio para que mamá le tomara una foto contigo. Cuando salimos, te vimos casi bañada en barro pero muy feliz y mi papá a un lado, jugando contigo como si fuera de nuevo un niño pequeño. Mamá estaba por enfurecerse pero yo llegué con la cámara y les tomé una foto. Papá jamás se separó de ella y la enmarcó para colocarla en su refugio, donde nada pudiera pasarle y así él seguiría observándola, porque se la pasaba casi todo el día aquí cuando no estaba en el ministerio o comiendo. Ginny no supo qué decir y tomó asiento en una vieja silla tras el escritorio, mirando la foto entre sus manos sin querer separarse de ella, como quería regresar el tiempo. ¿Estás bien?, le preguntó Bill, acercándose a ella hasta que solo el escritorio los dividió. Nada está bien, Bill, no desde que se fueron. Ginny, sí, ya sé, debo superarlo, debo dejar de pensar en ello, debo dejarlo ir, pero es tan difícil, son mis padres. ¿Cómo quieres que aprenda a vivir sin ellos? La única cosa que me motivaba cuando estaba en Estados Unidos es que algún día podría regresar y ya no habría guerra, pero mi familia estaría unida y eso es lo único que me importaría. Bill la miró con algo de sorpresa y Ginny sonrió de forma triste, aguantando las lágrimas, sin saber muy bien cómo lo hacía. Y ahora ni eso tengo en su totalidad, ¿verdad? Lamento que pienses eso, pero nos tienes a nosotros. Y eso es verdad. Ginny lo miró con los ojos cristalizados. ¿Es verdad que los tengo? Porque a veces no entiendo si es cierto o no. Habían ciertos momentos de lucidez en su vida y últimamente estos se convirtieron en algo regular.
Ginny notaba las miradas de reojo que recibía, los comentarios discretos para que se reuniera en las cenas cuando estaba Leo, las indirectas para que entrara a las arpías, las preguntas mal disimuladas sobre su entrenamiento de Ore, y si seguía contando tal vez jamás acabaría. Ella no quería creerlo, pero cada día se sentía más lejos de su familia y no le gustaba. Se sentía como la mosca en la sopa, la nube gris entre miles de color blanco, la extraña. Los gemelos y Flair eran los únicos que no la hacían sentir así, pero no eran el apoyo suficiente. Le dolía pensar que Bill también hiciera eso con ella. Durante un tiempo incluso había sido su hermano favorito. Flair me ha comentado de algunas cosas, contestó Bill con un suspiro. Ella dice que tú eres más feliz lejos de esta casa que dentro de ella, con nosotros. En los entrenamientos soy feliz, estando con mis amigos soy feliz, compartiendo tiempo con Harry soy feliz aun cuando la primera de esas cosas es una actividad peligrosa. ¿Lo dice el que rompía maldiciones en Egipto? Bill guardó silencio y Ginny asintió. ¿Por qué ustedes pueden hacer una actividad peligrosa como profesión y yo ni siquiera puedo imaginarlo? Soy mediocre o algo así. Si tan solo vieras cómo me desempeño en el entrenamiento. Maldición. Todos me consideran la novata más valiosa de esa generación, ¿no te parece eso suficiente? Pero Leo nos dijo, Leo, claro, Leo esto, Leo aquello. Yo soy tu hermana, William. Yo soy la que debería importarte más que ese idiota. Él nunca fue un buen novio, todo el tiempo intentó suprimir lo que yo era. No me reconocí, Bill, no era yo cuando estaba con él, y ahora por fin estoy volviendo a ser yo. Y eso no es gracias a Leo, sino a Harry Potter, a mis nuevos amigos, a mis mentoras, incluso al entrenador Macmillan. Todos ellos me han ayudado, pero ¿dónde estaban ustedes, mis hermanos? ¿Dónde estabas tú, William? Bill volvió a verse sorprendido y de nuevo guardó silencio. Ginny entendió que no recibiría una respuesta diferente de su parte, así que se levantó, aún con la foto en sus manos, y salió del garaje. Nunca se sintió tan bien decir la verdad y no se arrepentía de haberlo hecho. Esperaba, con certeza, haber encendido una luz en la mente de su hermano para que se diera cuenta de la verdad. Y sí que lo logró. Asterisco, asterisco, asterisco. Entonces, tomamos asiento en una mesa del restaurante que ella reservó a último minuto, comentaba Eric, mientras salía del ministerio con Ginny enredada de su brazo y se confundían entre los muggles que por las calles concurridas pasaban. ¿Estabas nervioso?, preguntó curiosa la pelirroja. Por supuesto que sí, estaba sudando como un puerco. Fue horrible, pero con el paso de los minutos pude relajarme y te juro que se rió de todos mis chistes, y estoy seguro de que no fue por lástima. Ginny se rió. Los dos, luego, tomaron rumbo hacia un callejón cercano para poder aparecerse de nuevo, esta vez, en el vecindario de la familia Allen. Como Eric sabía la dirección exacta, él fue encargado de aparecerse con Ginny, y al hacerlo en la calle principal del vecindario, siguieron caminando a su destino. Al ser un vecindario mágico, las personas que por ahí pasaban o salían tranquilamente de sus casas estaban acostumbrados y no habría mayor problema. Creo que le gustó esa primera cita, aunque sea improvisada. Eric lucía bastante emocionado. Durante esos días de la semana no pudo contarle con detalle a Ginny cómo le había ido en su cita con Mary, pero ese día, al ser viernes más relajado, Ernie los dejó salir más temprano y Efraín y Josette se separaron para ir a su casa y preparar todo para el festival al que asistirían, mientras Eric se quedaba esperando a que Ginny se despidiera de Harry. Y vaya que tardó bastante. ¿Van a tener una segunda cita?, preguntó de nuevo Ginny curiosa, observando las casas en el vecindario. Le gustaba el área, pero aún así amaba más la casa de Harry por lo alejada y en paz que estaba. Ella me dijo que sí. La programamos para la semana entrante porque, bueno, este fin de semana nosotros pensamos visitar las locaciones de los no. Usó una inicial clave porque una pareja de ancianos pasó por su lado en ese momento y estaban en un lugar público, por lo que no era recomendable hablar de eso. Además, necesito tiempo para organizarme, porque esta segunda cita tiene que ser mejor. Debo hacer que pase de sentir atracción hacia mí, a enamorarse por completo,
como yo ya lo estoy de ella. ¿Quieres darme algún consejo? Ya sabes, como el lado femenino de mi vida. Ginny se volvió a reír. Claro, era la única mujer hasta ahora que se había convertido en casi su mejor amiga o hermana menor, sin siquiera haber tenido un tema romántico antes con él. Eso debía parecer un logro. Puedes organizar un picnic. A algunas mujeres nos gusta. Harry Potter te ha organizado un picnic. ¿En serio tenemos cara de asistir a picnics? Nos quedamos en casa y compartimos tiempo. Ajá, compartir tiempo. Ginny se sonrojó por el tono sugerente que utilizó su amigo. Muy bien, mejor no pregunto nada más. No quiero saberlo. Pero igualmente gracias por la sugerencia. Tendré que buscar praderas o campos que sirvan. Cerca de mi casa o de mi amiga Luna hay muchas colinas. Después podría llevarte ahí para que escojas el que quieras. ¿Eres la mejor? ¿Ya te lo había dicho? No lo suficiente. Tengo que alimentar mi ego de alguna forma. Eric se rió. Tienes que dejar de compartir tiempo con Jojo. Es el que mejor me cae de los tres, bromeó Ginny. Eric abrió la boca ofendido y profirió un alarido dramático. La mujer que paseaba a su perro por ahí lo miró extrañada, pero a él no le importó. Eso sí que dolió. Arielita, exclamó. ¿Y yo que te iba a poner como madrina de mi hijo con Mary? ¿Ya piensas en hijos? ¿Tú no piensas tener hijos con Harry Potter? Es diferente. Harry es mi novio, así que podemos permitirnos soñar con casarnos o tener hijos. Tú y Mary apenas han tenido una cita, pero ya estoy seguro de que es la mujer de mis sueños y no la dejaré ir. Me esforzaré por hacerla la mujer más feliz del universo. Ginny se enternecía cuando Eric hablaba así de Mary y le daban ganas de almacenar todo eso dentro de un pensadero y mostrárselo a la rubia, para que se diera cuenta de cuánto Eric ya la amaba. Pero era un plan demasiado elaborado. Eric siguió delirando con su posible relación con Mary hasta que llegaron a la reja del muro delantero de la casa Allen. Tocaron el timbre Magel y la señora Allen, tan amable como antes le había parecido a Ginny, los hizo pasar a la casa. En la sala, estaban Efraín y Joseph sentados jugando un poco de ajedrez Magel para matar el tiempo mientras llegaban sus amigos. El señor Allen, junto a la chimenea apagada, leía una edición del Profeta. Cuando Eric y Ginny entraron a la sala, el señor Allen se levantó y abrió los brazos con una sonrisa también amable y juguetona. ¡Qué gusto verlos aquí, Eric! Chico, soy yo. Cada vez que vienes estás más alto. ¿O usted se está haciendo más bajo? Bromeó el pelinegro. Probablemente, pero ya te veré cuando llegues a mi edad, muchacho. A Mary dejará de gustarle, que intervino Joseph con una sonrisa, concentrado en el partido de ajedrez contra su hermano. Mary. La señora Allen entró a la sala y se sentó cerca de donde estaba su esposo, alzando una ceja interrogante hacia Eric. ¿Ya sentarás cabeza? ¿Estás preparado para eso? Cuestionó en un susurro el señor Allen. No es una vida para cualquiera. Cuando entras en un matrimonio tienes que aprender a siempre perder. Te estoy escuchando, Javier, gruñó la señora Allen. No dije nada, cielo. Los más jóvenes en la habitación rieron bastante, y el señor Allen, sintiendo la presión de la mirada de su esposa, se dirigió hacia Ginny. Ginny, ¿verdad? Un gusto verlo de nuevo, señor Allen. El gusto es mío. Para extrañeza de Ginny, el señor Allen le dio un abrazo casi tan cálido y reconfortante como a Eric. Y nada de señor Allen, dime Javier y a mi esposa Eva. Los amigos de nuestros hijos también son nuestros amigos. Muchas gracias. Ginny sonrió, verdaderamente agradecida por la hospitalidad. ¿Tienen todo listo?, preguntó Eric, sentándose junto a Efraín y observando también la partida de ajedrez. ¿Para qué pregunto? Si el señor prefectito está involucrado, por supuesto que todo lo tendrá listo, agregó, apenas Efraín levantó una mochila que descansaba en el suelo junto a sus pies. ¿A dónde irán esta vez?, dijo interesada la señora Allen. Llevaremos a Ginny a hacer puenting Magel y alguna tirolesa, respondió rápidamente Joseph, y Ginny supo que ya tenían la mentira preparada. La chica no ha vivido la verdadera adrenalina, pobrecita. La pelirroja lo miró mal y se sentó también a su lado. Apenas observó la partida de ajedrez se dio cuenta de que Joseph iba perdiendo. Este podía no ser ajedrez mágico, pero no había tanta diferencia entre los dos,
Y Ginny, gracias a Ron y los gemelos, había aprendido bastante antes de marcharse a Estados Unidos. Incluso allá, en el grupo de amigos de Leo, ella era conocida por ganar siempre en el ajedrez, aunque esto le disgustó bastante a Leo cuando ella le ganó una vez, así que había dejado un poco de jugarlo. Sin embargo, ahora había recuperado todos esos recuerdos almacenados que tenía con respecto al juego, de modo que no dejaría que Joseph perdiera, así que le susurró unas instrucciones y de inmediato el chico comenzó a mover mejor sus piezas, hasta que al fin tomó su alfil, derrotó a la reina de Efraín y exclamó: «Jaque mate». «¿Pero qué?», dijo Efraín sorprendido, pues en un parpadeo los puestos se habían intercambio. «No, Ginny, lo ayudaste. Siempre pierdo», agregó Joseph, mientras Eric y los señores Allen se reían. «Al menos deja que gane una vez. ¿Quieres llevarte una victoria que te ayudó a ganar, Ginny?» «Una victoria es una victoria, prefectito. ¿Quién lo diría?» «Eres un mal perdedor», se burló Ginny. Está bien, Jojo, esta vez ganas. Pero para la próxima Ginny no podrá ayudarte. Además, ya es hora y debemos irnos». Se enojó, murmuró Eric, y Efraín lo empujó por el hombro de forma juguetona. «Solo quiero ser puntual». Ginny y Joseph se miraron y rodaron los ojos casi al mismo tiempo. Luego tuvieron que levantarse para irse, siguiendo a Efraín. Claro, no sin antes despedirse de los señores Allen, y estos prometieron que invitarían a Ginny a una de sus parrilladas familiares los fines de semana. Como antes, cuando se infiltraron en la mansión de los Malfoy, Eric, Joseph y Ginny tuvieron que dejar que Efraín se apareciera con ellos en el lugar del festival y de inmediato los cuatro se quedaron sorprendidos. Se aparecieron en la entrada principal de una pacífica villa, en cuyo arco que pasaba muy por encima de sus cabezas colgaba un cartel que decía en letras grandes y coloridas: «Bienvenidos visitantes». La calle principal después de la entrada era bastante transitada por muchos magos de todas las edades y se podía respirar un ambiente de felicidad, con la música de fondo, las galletas recién horneadas y distintos postres más que se entremezclaban. Los vendedores colocaron mesas largas cubiertas de manteles blancos en las aceras para exponer su mercancía, que variaba entre objetos mágicos tanto de gran valor como de utilidad, hasta todo tipo de comida mágica y magel que lucía bastante bien. Ginny y los chicos avanzaron por la calle muy transitada observando todo con emoción y bastante curiosidad. Tuvieron que detenerse en varios puestos y Joseph no pudo evitar gastar un poco de dinero en una bolsa de galletas para compartir con sus amigos. Más adelante en la calle se vislumbraban más puestos, hasta el final de la misma, donde se alzaba una tarima en donde tocaba una banda que le daba aquel toque especial al ambiente. Ginny no reconocía a la banda de magos, pero le gustó lo que tocaban y no se le hizo difícil disfrutar de la canción. Sí que parecía una mini feria o un festival y ella lo encontró bastante interesante. El perfecto ambiente para encontrarse con una persona que odia de cierta forma a los magos, siendo todo bastante informal para dar una buena impresión. Cuando ya estaban llegando al final de los puestos, en donde estaba la tarima, Ginny vio que junto a ella, en una pequeña plaza al cruzar, estaban reunidos varios hombres del ministerio, así que llamó la atención de sus amigos y estos la siguieron hacia una de las calles frente a la plaza. Entre los hombres del ministerio, Ginny reconoció a Leo y a otros miembros del Visengamot que había apoyado a Harry el lunes en las supervisiones. Todos hablaban en voz baja por lo que Ginny sintió bastante curiosidad sobre lo que decían. Tenía que averiguarlo. Solo bastó hacerle una señal a Efraín para que éste sacara de su mochila 4 pares de orejas extensibles que había tomado hacía un tiempo del bolso con artículos de bromas que Ginny les mostró cuando le hicieron aquella broma a Milton. Joseph se había quedado con algunas galletas canario y otras cosas más para divertirse, pero Efraín tomó artículos que le serían de utilidad, como aquella orejas. Y vaya que tomó una buena decisión. Como aquella calle también estaba algo transitada por habitantes de la Villa Mágica, pudieron mezclarse entre ellos y esconderse tras unos arbustos, lo más cerca que pudieron de los hombres del ministerio. De esa forma, cada uno tomó uno de los pares de orejas y lo lanzó lo más lejos que pudo, en dirección a los del ministerio.
Las orejas eran bastante discretas y se mezclaban con el césped y las hojas en el suelo, por lo que pasaron desapercibidas y el audio rápidamente llegó a los 4 amigos sin problemas. ¿Cuándo llegará?, preguntó una voz ronca que parecía pertenecer a un miembro del Vicengamot. Por favor, señores, no entren en pánico. Ese era Leo. El señor Flam aparecerá dentro de poco. Usted sabe, señor Cohen, que Dan no se refería al señor Flam. Él siempre llega, pero hablaba del ministro Magel. No se le ve el rastro, ni a él ni a su familia, dijo preocupado otro hombre del ministerio. Se supone que llegaría hace media hora. El sol se está ocultando y aún no llega, agregó un tercero. Hay que tener paciencia. El ministro Magel no puede rechazar nuestra invitación. ¿Y por qué no lo haría? Porque Ginny adivinó que Leo se había quedado sin opciones y supo que lo siguiente que dijo fue una mentira. Porque él prometió que aquí estaría, y los Magel son hombres de palabra, al igual que los magos. ¿Qué va a saber él? Bueno, me inquieta, aún así, que tengamos tan poca seguridad. Hay muchos niños aquí, intervino una voz que Ginny reconoció como la del señor Moulins, y los mortífagos han estado atacando. La conversación se cortó y desde las 4 orejas, los chicos pudieron escuchar el crujido de hojas rompiéndose con el paso rápido y seguro de alguien acercándose a los del ministerio. Se inclinaron más hacia las orejas, casi metiendo las cabezas en los arbustos que los cubrían. Señor Potter. Ginny se sobresaltó, no solo porque la exclamación de otro hombre del Vicengamot, al que recordaba que se apellidaba Carter, se escuchó mucho más fuerte gracias a las orejas extensibles, sino que le sorprendió la presencia de Harry. Ahora que ella estaba ahí, se le haría imposible a Harry no reconocerla. Era inútil esconderse de él, y le resultó extraño, porque Harry no le mencionó en ningún momento que asistiría a ese festival y si los chicos no se lo hubieran mencionado, ella no sabría que se llevaría a cabo. Tal vez debió sospechar cuando le dijo que el viernes no podía ir a su casa y él dijo muy rápido que no habría ningún problema, porque tendría trabajo extra. ¿A esto se refería con trabajo extra? Ni siquiera cuando se despidieron le dijo algo. Ginny se sintió confundida. Sus amigos, incluso, la miraron buscando respuestas y ella se encogió de hombros, pareciendo algo nerviosa. ¿Qué hace aquí?, preguntó Leo, escuchándose enojado. No se preocupen por la seguridad. Mis herores ya recorrieron el perímetro y lo tienen todo cubierto. Traje a los mejores de los mejores para esta tarea porque hay muchos menores de edad y familias reunidas. Muchas gracias, señor Potter, dijo encantado el señor Moulins y se escucharon muchos otros murmullos agradecidos. El señor Flam y el ministro le dejaron en claro, señor Potter, otra vez Leo, que no tenía permitido asistir a esta reunión. Mi trabajo es encargarme de la seguridad de los habitantes del mundo mágico y de los trabajadores del ministerio. Nadie está por encima de ese deber, ni siquiera su jefe inmediato, el señor Flam. Puedo desobedecerlo si opino que la orden fue demasiado precipitada. Veremos qué opina el señor Flam al respecto. Como quiera, señor Cohen. De igual forma, no se preocupe, me encargué de que sus hombres de la orden fueran despachados a sus casas para que descansaran. Pobre gente, desde la mañana estuvieron con usted en el ministerio y ni un vaso de agua les ofreció. ¿Qué está insinuando, muchacho? Interviene el señor Moulins de nuevo. Ya basta de reprocharle cosas al señor Potter. Está aquí para ayudarnos. Su gente de la Orden del Fénix no son ni la mitad del ejército de errores y no podrían ayudarnos si los mortífagos nos atacan. No los atacarán. Siempre es mejor prevenir que lamentar, dice Harry. Tiene tantas cosas que aprender, señor Cohen. Por cierto, imagino que el ministro Ballard no ha llegado. Lo vieron anoche en el caldero chorreante, respondió el señor Carter, en un tono decepcionado. Probablemente no venga y no sabremos nada de él hasta el lunes. Enviaré un patronus a sus errores para que lo mantengan a salvo. Muchas gracias, señor Potter. La canción de la banda terminó y comenzaron a tocar otra más calmada. Leo soltó un suspiro. Esa es una señal que les di para cuando vieran llegar al señor Flam. Debemos regresar con él.
Los hombres del ministerio compartieron un murmullo de asentimiento y Ginny pudo escucharlos marchándose por uno de los caminos de la plaza, que por suerte estaba bastante más alejada de los arbustos en donde se escondían. Los chicos y ella esperaron hasta que los pasos de Harry también se alejaran, para poder incorporarse y recoger las orejas extensibles. «Vamos a ver al señor Flam», dijo Ginny, levantándose de un salto. Sus amigos la siguieron mientras Efraín guardaba las orejas extensibles en su bolsillo, para tenerlos a la mano por si los volvían a necesitar. Cuando regresaron a la calle donde estaban las mesas y los vendedores, notaron que las personas se movilizaban en masa hacia el arco de la entrada. Ginny, por ser más bajita, tuvo que montarse en la espalda de Efraín para ver. Rodeado de magos que lo saludaban, cruzaba la entrada otro mago de mayor edad, con pelo canoso que nacía ya desde casi la mitad de su cabeza para atrás. Se encontraba encorvado y se apoyaba en un bastón de madera. Tenía unos ojos maranes amables y una barba en forma de candodo. La vestimenta morada que lucía, además del prendedor con una W en el pecho, dio a entender que era un miembro del Visengamot, pero a diferencia de los demás, el cuello de su túnica era de un color rojo sangre que lo distinguía de los demás. Era Rowan Flam, el jefe del Visengamot que sucedió al grandioso Albus Dumbledore. Eric le había hablado bastante de él a Ginny, y ésta se lo había imaginado como un hombre más vigoroso, recto y de rostro serio. Pero había resultado todo lo contrario. Aquel hombre con arrugas en el rostro y sonrisa amable era el que impedía el trabajo de Harry. Ella podía desarmarlo por completo con un espellarmus, pero pronto entendió que las cosas no eran tan fáciles. No podía matar o desarmar a personas cuando quisiera o fueran una amenaza. Supuso que Harry tenía un plan detrás para no quedar mal y le resultó ingenioso. Los hombres del ministerio que habían estado en la plaza, incluyendo a Leo y Harry, se abrieron paso entre la gente hacia el señor Flam, que venía escoltado por varios herores que le ponían límites a la población. Aún así, el señor Flam parecía querer darle la mano a todos, en especial a los niños. El señor Flam saludó a todos sus compañeros del ministerio mientras seguía sonriendo y agradeciendo por el buen recibimiento. Teniendo a Leo a un lado, lo abrazó como si fuera su abuelo y dejó que éste lo ayudara a seguir caminando por la calle. Ginny no pasó por alto que las expresiones del señor Flam se endurecieron al observar a Harry, pero disimuló bien una sonrisa y estrechó manos con él. No se esperaba verlo ahí, y Ginny no supo cómo, pero detectó cierto toque de disgusto en los ojos maranes y cansados del señor Flam. Muchos magos que vendían postres o comida le daban muestras al señor Flam mientras pasaba y éste les agradecía con una sonrisa. «Parece el Papa», se rió Joseph y tanto Efraín como Eric entendieron el chiste, a excepción de Ginny, que seguía siendo cargada por Efraín machucos en su espalda. «Después te lo explico», simplificó el propio Efraín notando su confusión. Ginny y los chicos tuvieron que apartarse y tratar de mezclarse con la multitud casi enloquecida, para no ser notados por los del ministerio, en especial Leo y Harry, que podrían reconocer a Ginny. El señor Flam terminó su recorrido cuando llegó a la tarima y una vez arriba, la banda dejó de tocar, le dio la bienvenida y se apartaron para que el hombre sacara su varita y conjurara un sonorus, y así todos lo escucharan. «Muchas gracias por la hermosa recepción». La voz del señor Flam era pacífica, calmada y muy suave. A Ginny le recordó a la voz del profesor Dumbledore. «Es un honor para mí estar aquí, compartiendo tiempo con ustedes. Como saben, tuve algunos problemas de salud esta semana, pero les aseguro que viviré mucho tiempo más». Se escucharon algunas risitas y aplausos dentro del público. «Esta es una ocasión especial, pues nos reunimos para recibir, dentro de poco, al ministro Muggle británico y darle una cálida bienvenida. Tiene que ser como la que me dieron a mí, para darle a entender que los magos también somos humanos y que tanto los Muggles como nosotros debemos convivir en paz e igualdad. Tu novio luce calmado, a pesar de todo», susurra Erika hacia Ginny. «Él es así, tiene un don para ocultar sus sentimientos, pero no para mí». Ginny podía leer más allá de las expresiones calmadas o serias de Harry. Podía notar que se contenía de decir algo,
además de que le disgustaba la forma tan cordial y casi paternal con la que el señor Flam trataba a Leo. Ella aprendió a que las personas que trataban así a Leo y le tenían tal confianza, nunca eran de fiar. El sol comenzaba a ocultarse por completo tras el horizonte y algunos faroles en la calle transitada se encendieron por arte de magia. El escenario estaba especialmente iluminado con unas hermosas velas flotantes que le daban cierto toque fantasioso y hermoso. El señor Flam terminó de hablar. Por ahora vamos a seguir disfrutando de la buena música, la deliciosa comida y los productos en venta, mientras llega nuestro invitado con su familia. Muchas gracias por estar aquí. El señor Flam deshizo el sonorus y se reunió con los del ministerio que lo esperaban al pie de la tarima, dejando atrás una ovación y aplausos alegres. Ginny se le quedó observando con atención y notó justo el momento en el que la sonrisa del anciano decaía porque seguramente le dijeron que el ministro Magel estaba retrasando su llegada. Aunque, luego volvió a sonreír como si nada, palmeó el hombro de Leo y se reunió más lejos con otros hombres del Visengamot. Ginny se fijó entonces en Harry, quien también observaba al señor Flam alejarse, hasta que pareció suspirar y observar las calles ahora algo solitarias que conectaban con la de la entrada y la plaza, como si quisiera ser precavido. Ginny percibió su incertidumbre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Joseph, cuando la banda volvió a tocar una nueva canción y la multitud comenzó a disiparse entre todos los puestos de la calle. ¿Quieren más galletas? Vi que estaban vendiendo también ranas de chocolate y empanadas de calabaza. Ginny casi se torció el cuello cuando se giró hacia Joseph, atraída por la mención de sus dulces favoritos. ¿Ranas de chocolate y empanadas de calabaza? Eric se rió. Por suerte para ti, Arielita, trajimos mucho dinero para comprar cualquier cosa. Son los mejores, lo sabemos. Sonrió egocéntrico Joseph. Los chicos llevaron a Ginny al puesto de empanadas de calabaza y después fueron al de ranas de chocolate. Comieron tanto de estos dos postres que en un punto Ginny ya no podía ni siquiera masticar lo último que le quedaba de su rana de chocolate. Al menos le habían salido nuevas tarjetas y como los chicos le dieron las suyas, ya tenía para empezar su colección. Siguieron observando con atención otros puestos para saber qué más estaban vendiendo y cuando entró la fría noche por completo, Eric se paseó por los alrededores buscando ser discreto para verificar la información de los errores vigilantes. Minutos después regresó con sus amigos cuando estos veían algunos artículos que podían agregar a sus cinturones de errores. Todo está cubierto, susurró el pelinegro, tomando como ventaja la música y el barullo de la gente a su alrededor. Hay errores que notarán cualquier movimiento en la calle principal, pero me preocupa que el resto de la villa no esté asegurada. La prioridad es aquí, contestó Efraín, donde están los civiles y los magos del ministerio, incluyendo al señor Flam. Sí, pero las calles aledañas están algo oscuras y con una buena estrategia podrían atacar a los errores y llegar a la calle principal. ¿Estamos hablando de los mismos errores?, preguntó Joseph. ¿Los errores invencibles de Harry Potter? No son invencibles, Jojo, son seres humanos. Y los ya han demostrado ser muchos y con bastante habilidad, igualada a la de los errores. No hay forma, aseguró Joseph, de que los errores puedan entrar a esta calle y atacar. Inmediatamente después de terminada la frase se escucharon gritos que rompieron con el ambiente feliz y musical. Luego, hubo un destello de luz verde que fue lanzado hacia el cielo y con otra pequeña explosión brillante esta luz tomó forma sobre el manto nocturno. Era muy clara, la marca tenebrosa, aquella calavera humana con una serpiente saliendo y entrando de su boca con agilidad. La señal marcó el caos en las personas, como sería normal pensar. Todos comenzaron a gritar, a correr y a cubrirse. Ginny pronto entendió que había más razones, pues cerca de la tarima, los miembros de la banda escapaban despavoridos, se veían más destellos de luz de distintos colores que estallaban por aquí y por allá. Cuando los cuatro se acercaron más, siendo empujados por varias personas histéricas que corrían asustadas, se dieron cuenta de que eran los errores, quienes estaban contrarrestando el ataque los mortífagos. Aquellas máscaras extrañas y tenebrosas, además de las túnicas oscuras, seguían reconocibles en cualquier lado. Pero pronto se hizo claro para Ginny que los mortífagos eran mayoría. ¿Decías?
dijo Eric hacia Joseph, quien rodó los ojos y sacó su varita. El pelinegro lo imitó. ¿Qué hacemos, Jeva?, preguntó Efraim a Ginny, mientras el caos seguía rodeándolos, la marca tenebrosa brillando en el cielo y los errores peleando. No vinimos aquí como espectadores, contestó Ginny con decisión, también sacando su varita de su funda en su cintura. Los chicos sonrieron y se prepararon. Llevaban la artillería pesada en sus cinturones para errores y estaban dispuestos a ayudar. Como la batalla se libraba mayormente cerca del escenario, por ahí empezaron, dividiéndose en distintos sectores y atacando a los mortífagos, queriendo ayudar a los errores. Algunos de ellos se sorprendieron pero comprendieron que mientras más ayuda mejor, así que les permitieron unirse provisionalmente a sus filas. Ginny notó que la mayoría de los mortífagos atacaba la calle que se conectaba con la principal, la tarima y la plaza en la que habían estado los hombres del ministerio. Por ellos precisamente es que los mortífagos estaban ahí. Ginny también vio cómo estos buscaban defenderse casi al final de esa calle en Pinambres, pero no lo estaban haciendo demasiado bien, hasta que los errores, ella y los chicos se sumaron también a la batalla. Muchos podrían pensar que este tipo de situaciones críticas eran terribles, que se tenía demasiada presión y preocupación y que resultaría ser bastante traumático. Pero Ginny, que hasta hace mucho había asimilado que le faltaba un tornillo, se la estaba pasando en grande con la adrenalina corriendo por sus venas. El entrenamiento estaba dando sus frutos, pues estaba lanzando hechizos a diestra y siniestra con una habilidad, agilidad y elegancia de la que antes no se creía capaz. Sus amigos y ella habían podido congeniar con los errores y casi se coordinaban para atacar, sabiendo cuando uno se encontraba en peligro, justo como en la simulación del lunes. Lo primero que pensaron fue en dividirse. Un grupo numeroso buscó asegurar a los civiles asustados en la calle principal y otros se encargaron de salvar a los hombres del ministerio. Ginny y sus amigos estaban en este último grupo, porque así ellos mismos lo desearon y porque además tenía habilidad para eso. Cuando estuvieron más cerca, comenzaron a explotar bombas de humo para distraer a los mortífagos y entre la neblina se les hizo más fácil atacar. Ginny llegó a los hombres del ministerio y en conjunto con otros errores, comenzaron a llevarlos hacia un lugar seguro, que por ahora era el otro lado de la plaza. Ninguno se trataba del señor Flam, por lo que Ginny quiso buscarlo, pero la neblina que ellos mismos habían provocado no le permitía ver más allá de 1 metro de distancia, y además tenía que siempre estar alerta por los hechizos que se intercambiaban y se desviaban. Esperó tras un árbol en la esquina de la plaza, hasta que la neblina se disipó, pero cuando quiso avanzar por la calle se dio cuenta de que más mortífagos se acercaban, encabezados por una persona que reconocía de los periódicos que leyó cuando estaba en Estados Unidos. Si mal no recordaba, se trataba de un mortífago de Voldemort, de cabello rubio largo recogido en una coleta, rasgos duros y contundentes, que se tensaban para formar una sonrisa algo desagradable. Por cómo actuaba y todos lo seguían, debía ser el líder. Estaba frente al líder de los mortífagos. Los errores se apresuraron en sacar a todos los hombres del ministerio y Ginny por fin se reunió con sus amigos. En conjunto con otros 5 errores más le hicieron frente al nuevo grupo de mortífagos y su aparente líder. ¿Esta es la gente que nos detendrá?, preguntó este último, transformando sus expresiones duras de forma burlona. ¿Tú debes ser el líder? No, pregunta Ginny en voz alta y sus amigos la miran de reojo, pero ella ya no puede callarse. No puedo llamarme de esa forma, señorita, soy Corban Jaxley. Hizo una fingida reverencia. Digamos que soy un mensajero y encargado cuando nuestro líder y sus más allegados, tienes cosas que hacer. ¿Un líder que no pelea sus propias batallas? ¿Qué clase de cobarde es? ¿Cobarde? Yo diría inteligente. Es Ore, señorita, porque no lo parece. Ni siquiera lleva el uniforme, o algunos de sus compañeros. No juzgue a un libro por su portada. No lo hago, pero sí que me sorprende que sean pocos y nosotros tantos. Me parece que es una batalla injusta. ¿No se siente de cierta forma desprotegida? Ginny iba a responder, pero una nueva voz que casi surgió de las pinambres en la plaza la interrumpió. No está desprotegida.
Harry caminó con rostro serio y mirada furiosa hacia donde estaban los dos bandos, colocándose finalmente junto a Ginny, sosteniendo con fuerza su varita. La pelirroja esperaba que él la mirara mal, que la regañara en silencio o que con la mirada le indicara que debía apartarse de la batalla, pero él no hizo nada de eso, siguió observando a Jaxi con enojo. Harry Potter, sonrió el mortífago, esperaba que aparecieras. Yo también esperaba lo mismo. De hecho, eres tan predecible que sabía que vendrías, y que te ganaría por fin. Sigue soñando. Pude con tu señor, así que tú y tus mortífagos de cuarta serán pan comido. Los mortífagos tras Jaxi soltaron algunos gruñidos y el mismo Jaxi borró su sonrisa. Veremos, Potter, ya veremos. El líder provisional de los mortífagos fue el primero en atacar, en dirección a Harry, quien lo esquivó apenas inmutándose o moviendo su varita frente a él. Ese fue el movimiento desencadenante para una segunda batalla. Ginny se encargó de lanzar hechizos como antes, sin perder en ningún momento la habilidad y sentía que lo estaba haciendo bien. Sobreestimó a los mortífagos. Creyó que serían tan despiadados como antes, pero la forma en la que atacaban hacia ella era floja y demasiado novata, lo que resultaba irónico. Ginny acaba desarmándolos o simplemente desmayándolos. Eric, Joseph y Efraín también estaban en mucha ventaja y hasta Efraín se notaba extrañado porque aquella fuera una batalla real. La verdad es que los cuatro se imaginaban más sangre, más movimiento, más muertes, como en los ataques que decían en el profeta sobre mortífagos. Sin embargo, en ningún momento flaquearon, y tanto ellos como los errores estaba ganando terreno al punto de hacer retroceder a los mortífagos. Cuando dejó desmayado a un nuevo mortífago, Ginny se giró hacia la batalla de Harry con Jaxi y esa sí que se notaba bastante entretenida. Hechizos se intercambiaban entre ambos lados como si estuvieran jugando con unas peloutes brillantes, utilizando incluso objetos de su entorno, y ninguno parecía dar su brazo a torcer. Pero tuvo que prestar atención a su propio combate y decidió que iría al área segura para intentar proteger a los hombres del ministerio. Por ahí no se acercaban demasiado mortífagos y los pocos que lo hicieron Ginny pudo neutralizarlos. Los del ministerio se veían verdaderamente agradecidos con ella, aunque Leo al verla frunció el ceño y quiso acercarse, dejando de lado al señor Flam. Un paso más, Cauen, advirtió la pelirroja, y no respondo. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí porque me da la gana. Y si no fueras tan cobarde estarías allá afuera, ayudando a los errores. Leo no pudo decir nada contra eso y Ginny se concentró solo en vigilar esa parte de la plaza para mantener a raya a los mortífagos, sin poder evitar pensar que también los hombres del ministerio eran unos cobardes. Ni siquiera podían defenderse de un grupo de magos oscuros. ¿Qué clases de personas tenían en los más altos rangos? Bueno, la mayoría son hombres de edad avanzada, como el señor Flam, a quien Ginny podía notar que le miraba intensamente. Casi media hora después, Ginny notó que las luces de los hechizos iban disminuyendo al igual que las exclamaciones muy exaltadas y demás sonidos de batalla. Ya no podía ver tampoco el lugar en donde Harry y Jaxi estaban combatiendo. Pero no se quedó tranquila hasta que vio a Eric, Joseph y Efraín acercarse a donde estaba. ¿Todo acabó?, preguntó Ginny ansiosa. Los hombres del ministerio también se encontraban expectantes. Los errores y Harry Potter pudieron controlar la zona, contestó Eric, pareciendo algo cansado. Algunos mortífagos escaparon pero se pudieron atrapar algunos, entre ellos Jaxi, agregó Efraín. Pero, Sirenita, no viste nada, exclamó Joseph emocionado. ¿No viste a Harry Potter peleando con Jaxi? Le hizo Z, y luego, ¡pum!, hacía movimientos y ademanes exagerados con las manos, sin importarle llevarse miradas confundidas por parte de los del ministerio. Y le dijo, si quieres escapar lo harás hacia el infierno, imbécil. Bueno, no fueron esas palabras con exactitud, pero algo así. Fue épico, ya me imagino que sí, jojo. Se rió Ginny, revolviendo el cabello de Joseph, para después volverse hacia los del ministerio. Ya que toda el área está controlado les pediré que nos sigan a donde están los errores, por si necesitan alguna cosa como asistencia de salud. Weasley, ¿verdad? El señor Flam dio un tembloroso paso hacia ella,
y su bastón repiqueteó contra el cemento. Sí, señor. Ginny le sonrió, pero se dio cuenta de que, para ella, no resultaba demasiado real. No sabía por qué, pero aquel hombre no le gustaba. Hacía saltar sus alarmas como la vez que Hermione y Ron le preguntaron sobre la pulsera que le regaló Harry. Era un sentimiento extraño, pero que probablemente no se equivocaba. Vengan con nosotros, intervino Efraín, y Ginny se lo agradeció, porque se sintió incómoda con la mirada del señor Flam puesta en ella. Los hombres del ministerio, incluyendo a Leo, lo siguieron para atravesar la plaza hacia la calle principal. Todo el anterior ambiente de felicidad se había desvanecido, dejando un desastre a su paso. Las mesas con los productos en venta se habían regado por el suelo durante todo el alboroto, algunos faroles de las calles estaban rotos, los restos de las velas flotantes ya pegados en el suelo y la tarima se encontraba algo dañada por los impactos de los hechizos. Ginny notó que la mayoría de los civiles había huidos, pero lo que se quedaron por alguna herida, ya sea mientras huían o por los mortífagos, estaban siendo rápidamente atendidos y transportados a San Mango por los Herores. No obstante, la marca tenebrosa ya había desaparecido. Harry, al frente de todo, se encontraba hablando con un grupo algo numeroso de Herores, como dándoles órdenes, hasta que reparó en el acercamiento de los miembros del ministerio. Pero no, eso no le importó, sino solamente en Ginny, y fue con premura hacia ella. ¿Estás bien? Sin importar quién lo veía, la abrazó con fuerza, aunque claro, debió pensar que atraería miradas, en especial de los del ministerio y del señor Flam. Ginny notó que ahora los miraba con más intensidad. ¿Te hicieron daño?, agregó Harry, separándose para revisarle el rostro. Ginny sonrió notando su preocupación. Estoy bien, Harry. Ningún hechizo me rozó, siquiera. Noté cómo sobrellevabas la batalla, y debo decir que estoy muy orgulloso de ti. Besó su frente y Ginny se rió. ¿Qué es todo esto, señor Potter? La molesta voz de Leo interrumpió el momento. Cuando Ginny lo miró, se dio cuenta de que sus ojos gélidos expresaban el puro enojo y rencor hacia Harry, seguramente por la cercanía que tenía con ella. Harry apenas se inmutó con su intervención y pasó uno de sus brazos por la cintura de Ginny, poniendo orden. Señor Cowan, ¿algún problema con eso? Sus errores y ustedes no tienen nada que pintar aquí, y usted escondido con los demás durante la batalla tampoco, ¿no? Leo enfureció mucho más, pero el señor Flam dio lentos pasos hacia él y le colocó la mano que no sostenía su bastón sobre el hombro. De inmediato el rubio tuvo que guardar silencio. Harry, sin embargo, no pareció agradecido con el gesto del señor Flam y le hizo una seña a Ginny y sus amigos para que lo siguieran y se unieran a los Herores. Estos le hicieron caso, por supuesto. Quiero su atención, por favor, habló Harry en voz alta, a los magos y brujas civiles que estaban siendo atendidos antes de transportarlos a San Mango. Todos de inmediato guardaron silencio. Les pido perdón por este incidente. Está claro que esta es una situación que no debió pasar y en el futuro mis Herores y yo nos aseguraremos de que no ocurra de nuevo. Sé que mis disculpas no harán que recuperen sus objetos materiales que con mucho esfuerzo estaban vendiendo, ni tampoco curará sus heridas o el susto por los momentos vividos, pero mis Herores están a su completa disposición. En San Mango yo mismo me encargaré de que reciban la atención más inmediata y confiable, además de un poco de comida y agua, si desean. Por favor, Herores, empiecen con el traslado, que aún hay heridos. Sí, señor, exclamaron los Herores poniéndose firmes unos segundos, para después regresar a sus posiciones. Por parte de los civiles, Harry recibió aplausos y ovaciones de agradecimiento. El azabache no sonrió, solo asintió. Entonces, el señor Flam pasó junto a ellos y en silencio les lanzó una última mirada, antes de marcharse a paso lento y marcado por su bastón. Leo lo siguió, y no disimuló la rabia hacia Harry. Algunos miembros del Visengamot, como el señor cartero, el señor Moulin, sí le agradecieron a Harry haberlo salvado, y aceptaron la oferta de atenderse en San Mango para verificar que se encontraran completamente bien. ¿Quieres ayuda?, le preguntó Ginny a Harry, una vez que estuvieron ellos y sus tres amigos.
Somos solo novatos pero podremos ayudar. Efraín, Joseph y Eric casi miraban de forma suplicante a Harry para que la respuesta fuera afirmativa, aunque solo por el hecho de que se lo pidió Ginny, no iba a negarse. Hoy han probado estar a la altura de mis errores, así que por esta noche imaginen que ya se graduaron. Joseph saltó emocionado mientras Eric y Efraín reían felices. Ginny besó la mejilla de Harry y pronto le giró el rostro para robarle un pequeño beso en los labios, que ella correspondió con una risita nerviosa. No me resistí, comentó Harry por lo bajo. Segundos después, regresó a su máscara de frialdad hacia el mundo, pero Ginny se encontraba feliz y emocionada. Eric, Joseph, Efraín y Ginny formaron parte de los grupos de héroes que se encargaron de transportar a los heridos a San Mango y Ginny se alegró de notar que esta vez no hubieran muertos, y suponía que solo se debía a que Harry estuvo ahí. Mientras seguían haciendo su trabajo, Ginny pudo ver cómo se llevaban a Jaxie al ministerio para interrogarlo, junto con algunos mortífagos, todos los ojos tapados con un pañuelo para desconcertarlos y que no intentaran escapar. Mentiría si dijera que no le dio curiosidad saber las preguntas que le harían y las respuestas que daría, pero por ahora solo se concentraba en ayudar a la gente en San Mango. Uno de los héroes que quedó encargado les hizo entrega a ella y a sus amigos de cajas con botellas de agua las cuales debían entregar a los heridos y cualquier persona que necesitara. Ginny se extrañó cuando muchos de ellos le preguntaron por Harry y si tendrían la oportunidad de agradecerle en persona, cara a cara. Ella supuso que la reconocían de los titulares en El Profeta como novia de la Sabache, así que solo sonrió y respondía con que era muy posible que por ahí se apareciera más tarde, aunque no estuviera del todo segura. Justo cuando creía que todo se mantendría así de tranquilo y no empeoraría de ninguna forma, cuando estaba en la sala de espera repartiendo más botellas de agua, escuchó que de la entrada la llamaban a gritos y reconoció las voces. Ginny, hermana. Percy y Charlie fueron los primeros en reconocerla y corrieron hacia ella, abrazándola y haciendo muchas preguntas. Luego le siguieron Bill, Claire y los gemelos, para finalmente ser Hermione y Ron. La castaña mantenía el ceño demasiado fruncido y la abrazó con tanta fuerza que le robó el aliento durante unos segundos. ¿No sabes cómo nos alivia que te encuentres bien? Cuando Leo nos avisó, Ron suspiró, como si se le hubiera ocurrido una idea desastrosa en la que no quería pensar. Creímos tantas cosas. Nos preocupaste. ¿Ves la situación ahora? Hermione se separó y la tomó de los hombros. Ginny se sorprendió de nuevo por la fuerza con la que lo hacía. ¿Ves lo peligroso que es este trabajo? ¿Quieres vivir de esto? ¿Quieres poner en riesgo tu vida todo el tiempo? Ponte en nuestros zapatos, exclamó Charlie, en un tono preocupado. Casi nos morimos de un infarto hoy, agregó Percy. Chicos, creo que deberíamos calmarnos. Trató de razonar Claire, pero nadie la escuchó. Nos preocupa tu seguridad, hermanita. Ron colocó una mano sobre el hombro de Ginny. Aunque el Quidditch sea un deporte peligroso, ¿es mejor que esto, no te parece? Preguntó Hermione. El día de hoy lo aprendiste. ¿Qué pensarían mamá y papá? La mención de sus padres encendió algo en Ginny, pero esta vez no fue nada positivo para su familia y con un rostro serio, se separó de Hermione y Ron. Ellos, Percy y Charlie la miraron sorprendidos, mientras Bill, Claire y los gemelos se encontraban expectantes. Vengan conmigo, no discutiremos sobre esto aquí, masculló Ginny, sabiendo que seguían en la sala de espera de San Mango. Cuando guió a su familia por un pasillo aledaño se encontraron con Eric, Joseph y Efraín, quienes le preguntaron con la mirada si necesitaba ayuda, pero Ginny les indicó que no y siguió su camino. ¿A dónde nos llevas?, preguntó Ron confundido. Ginny no respondió y no detuvo el paso ni se giró hasta que estuvieron al fondo de un pasillo solitario, donde solo pocas habitaciones estaban ocupadas por pacientes. Y cuando lo hizo, su rostro estaba tan serio que la mayoría de sus hermanos no la reconoció. Es momento de que paren, dijo Ginny y se notó la rabia en su voz. Yo ingresé al entrenamiento de capacitación de errores porque quise, porque me sentí capaz, porque puedo hacerlo y porque de ahora en adelante nadie me dictará qué debo o no debo hacer con mi vida.
Ya basta de la estúpida pregunta de qué pensarían mis padres, porque yo los conozco y seguramente hubieran respetado mi decisión, aunque no les agradara. Ellos sabrían que le dieron la vida a una mujer fuerte que puede tomar sus decisiones por sí misma. Y, agregó, apenas Hermione abrió la boca, nadie ni nada me hará cambiar de opinión. De hecho, el incidente de hoy me hizo darme cuenta de que estoy donde quiero estar. El mundo mágico necesitará a una reina o una primera dama. Se repitió la voz de Harry en su cabeza, pero Ginny se negó a prestarle atención. Por ahora, son mi familia, y los quiero bastante. Son lo único que me queda de mis padres, y me gustaría que no peleáramos de esta forma, agregó, soltando un suspiro. Pero si ustedes siguen con esas indirectas para nada indirectas, las cosas entre nosotros empeorarán. Se hizo un incómodo silencio entre ellos, hasta que Fred y George avanzaron y abrazaron por los hombros a su hermanita. Para aclarar, dijo Fred, nosotros siempre estuvimos de acuerdo con tus decisiones, agregó George. Y siempre lo estaremos, dijeron al unísono. Ginny le sonrió y miró a sus demás hermanos. Percy lucía algo ofendido, aunque quisiera ocultarlo. Charlie en cambio parecía confundido y las expresiones de Ron y Hermione no eran legibles para ella, lo que la inquietaba bastante. Sin embargo, Claire le sonrió y Bill la abrazó por los hombros, con rostro vacilante. Si esto es lo que quieres, te dejaremos en paz, afirmó Bill. ¿Qué? Exclamaron casi al mismo tiempo Percy, Charlie, Ron y Hermione, mirando a Bill como si hubiera proclamado su amor a Voldemort. Ginny ya es mayor de edad, aclaró el mayor de los hermanos Weasley, por lo que tiene derecho a decidir sobre su vida sin necesidad de pedirnos opinión a nosotros. Los rostros de Percy y Charlie estuvieron a punto de sonsacarle a Ginny una carcajada, pero se contuvo por la seriedad de Ron y Hermione. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué harían a continuación? La verdad, no tenía ánimos de quedarse a descubrirlo. La conversación está bastante interesante, pero Harry por esta noche me dio un puesto de ore y tengo que cumplir con mi trabajo. Si me disculpan. Ginny se despidió de los gemelos, Bill y Fleur con unos besos en las mejillas, de los demás solo agitando la mano, y después simplemente regresó con sus amigos para seguir ayudando. ¿Todo bien?, le preguntó Efraín preocupado. Me quité un gran peso de encima. La pelirroja se rió con algo de nerviosismo, y estaba siendo muy sincera. Sentía como si todo ese tiempo hubiera cargado un terrible peso sobre sus hombros que en realidad pudo haber dejado atrás, solo si alzaba la voz. Y ahora que lo había hecho, se sentía más ligera. Nos alegra bastante, sonrió Eric. ¿Y sabes qué podemos tomar para celebrar?, preguntó Joseph en un tono expectante. ¿Qué cosa? Ginny lo miró confundida. Joseph sonrió y sacó de la mochila en la espalda de su hermano mayor una botella de vino con varias copas pequeñas. Ya que tuvimos una mala experiencia con el whisky de fuego, Joseph se encogió de hombros. Con algo tenemos que brindar que comienzas a liberarte y que mejor que un buen vinito Magel. Tendrá que ser después de que acabemos nuestras tareas como errores provisionales, dijo Efraín severamente. Estaba por decir eso, prefectito. Ginny asintió y se rió junto con Eric. Si bien aún tenía una vocecita en su cabeza que le gritaba cosas por estar celebrando el haberle hablado de esa forma a su familia, esta cada vez se hacía más y más baja, tanto que no era desubicado pensar que en algún momento desaparecería. Y se sentía culpable de que fuera así. Cuando Ginny vio a Harry llegar de nuevo a San Mango e ir hacia donde estaba con una gran sonrisa que solo ella podía recibir, supo que no sería así, nunca más.